Y vamos a ahondar mucho más en información, en este caso, de todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones que hemos tenido durante el pasado día del 8 de marzo, en alusión justamente a este Día Internacional de la Mujer. La utopía y lo que todos queremos, sin duda, es la erradicación de la violencia de género, que se acaben los feminicidios y por ende aquellas víctimas que son acorde a esta situación, vale decir niños huérfanos, familias rotas y demás situaciones. ¿Cuál será el camino? Es la pregunta que le hacemos a través de nuestras redes sociales, pero también hay una respuesta que la hemos conocido a través de una nota, un plantón que se ha desarrollado ayer, donde se tendría que nuevamente abrir, si es válido el término, la Constitución Política del Estado para endurecer las penas. Le vamos a dar la bienvenida a continuación a la doctora Paola Barriga, quien es la abogada que veíamos en imágenes y a quien saludo de mucho tiempo. Doctora, qué gusto saludarla nuevamente, aunque sea a través de la virtualidad en este caso. Así es, un gusto, un fuerte abrazo a sus estudios, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, acá con la indignación de todo lo que estamos viviendo, entendemos que ya no podemos seguir viviendo este mal momento. Tenemos muchos feminicidios, cada año cerramos con más de 200 feminicidios. Tenemos la ley 348 que ya tiene 10 años, pero que ya se ha convertido en obsoleta en nuestra sociedad, y esto hace de que necesitemos un cambio radical. Esta es una propuesta en la que exista... Bien. Perdón, doctora, en este caso le consultaba acerca de que tenemos una de sus propuestas que tiene que ver con una sumatoria de penas, algo que en el momento no existe en la legislatura boliviana. La máxima pena son 30 años sin derecho a indulto, por ejemplo. ¿Considera usted que ya estamos en tiempos de cambiar esta política? Definitivamente, mira, tenemos el caso de Richard Choque, por ejemplo. Richard Choque ha asesinado a 14 jovencitas. Son 14 feminicidios y lo único que él va a tener son 30 años de condena. Tenemos el caso de Alejandra Shaw, que ha sido asesinada ella por su esposo y además este sujeto ha asesinado a su pequeño hijo de 8 años. Entonces solamente lo condenan a 30 años. ¿Y dónde está la muerte del niño? ¿Dónde está la sumatoria de penas? Hace 3 años he planteado un proyecto de ley que establece justamente que se aperture la Constitución. Necesitamos tener cadena perpetua, una sumatoria de condenas. Normalmente lo que acontece antes de un feminicidio es que los hombres abusan de las mujeres. Se ve con anticipación que existió violencia sexual. Entonces, ¿por qué no se sanciona la violación, que son 25 años más las agravantes? Serían 30 años más, más el feminicidio son 60 años. Entonces, estamos hablando de que sí necesitamos que este tipo de delitos se sumen, que tengamos una cadena perpetua, que el que sepa que va a generar este daño en una mujer va a ser sancionado de por vida. Imagínense este caso aberrante de Richard Choque, en el cual se establece de que él tan solo va a tener 30 años sin derecho a indulto por 14 feminicidios. Es un insulto en nuestra sociedad. Y miren que de esta ley 348, que ya data de hace 10 años, tan solo tenemos 150 sentencias en todo el país. Es decir, que no se ha logrado el objetivo necesario. Hace pocos días se detuvo a la juez de la ciudad de La Paz, Gladys Bacarreza, porque se habían extraviado 92 expedientes. Hablemos de esta juez porque esta era la única juez de la ciudad de La Paz que veía delitos de violencia contra la mujer. Entonces, si tenemos una juez que no sabe, no conoce sus funciones, encima genera corrupción con el extravío de estos expedientes, ¿qué podemos esperar? Es por eso que este tipo de procesos no han avanzado, no han tenido la correcta valoración por las autoridades. Doctor, en este caso de que su petición sea escuchada, ¿cuál tendría que ser el procedimiento o cómo usted formalizaría esta petición para que se desarrolle esta nueva forma de hacer las penas, por ejemplo, la sumatoria de penas? En Bolivia necesitamos voluntad política. Es lo único que necesitamos para poder avanzar. Si existiría voluntad política, esto ya se hubiese modificado.
Lamentablemente tenemos solamente parches en nuestro ordenamiento penal, lo que correspondería de inmediato y además está diseñado en este proyecto de ley es que se convoque un referéndum de inmediato para que se pueda aperturar la Constitución y se pueda establecer que la sociedad pida que exista cadena perpetua. No puede ser de que nos sigan contando como a cifras, son mujeres que están muriendo cada día, no puedo ya entender, miren, de lo que va del año, estamos recién a 9 de marzo y día ya hemos amanecido con 20 feminicidios, ya es algo aberrante y además esta ley, este proyecto de ley planteado que pide que se modifique la Constitución, que pide que se modifiquen muchos aspectos del ordenamiento penal, exijo de que sean 5 ministerios, como decía en la entrevista, que puedan hacer esta modificación. Además, la atención a los huérfanos es una ley totalmente integral, porque lo vivo todos los días al lado de estas familias que necesitan un respaldo, que necesitan un apoyo, que necesitan que este tipo de procesos avancen de inmediato. No puede ser de que tengamos al feminicida, tenemos a la víctima y nos vamos a un proceso de años de investigación. ¿Qué más van a investigar? Si ya tenemos los hechos consolidados, ya es algo indignante saber que esas familias tienen que ser revictimizadas, no tienen ni para comer. Esos niños, los hijos de estas víctimas, quedan al desamparo total, porque si bien la familia ampliada trata de coadyuvar con ellos, no tenemos una respuesta del Estado. Como bien decía ayer, una de las mamás me decía, amanecen, tengo que darles el desayuno, porque es una abuelita que se quedó a cargo de 3 niños. Amanecen, ya tengo que darles el desayuno. A las 10 de la mañana ya me preguntan qué van a comer. Imagínese, doctora, como usted nos habla entonces... Es una realidad que no podemos nosotros ya seguirla viendo de palco y saber que toda esta realidad pasa a nuestro alrededor. Doctora, como nos decía usted entonces, es un proyecto de ley que trata de alguna forma integral esta situación de las personas que quedan también damnificadas de los feminicidios, llámense los huérfanos, las familias que quedan totalmente rotas, además de la acumulación de penas y también la cadena de perpetua. ¿Qué otras características tiene este proyecto de ley que usted ha presentado? Bien, la prevención, necesitamos prevenir, si bien la justicia ya hace su trabajo a partir del hecho, ¿qué ocurre cuando estas víctimas van y denuncian? Si bien han tratado de crear divisiones, por ejemplo, en la fiscalía, en la policía, tenemos un gran letrero. Hace poco estuve con un caso de una muchacha que casi fue asesinada por su pareja y cuando llamamos a la policía, él me contestó de que si teníamos para pagarle la gasolina, él venía. Porque no tienen presupuesto. Necesitamos que el Estado atienda este tipo de casos de inmediato, de que estas instancias tengan el suficiente presupuesto para poder hacer su trabajo de patrullaje, de verificaciones. Es una ley que trabaja en la prevención, por eso es que pido que 5 ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Comunicación, deberíamos tener una constante, y yo les agradezco por este espacio, porque nadie habla como tiene que decir las cosas para que este tipo de hechos no se sigan suscitando. Necesitamos psicólogos, trabajadoras sociales que estén constantemente hablando sobre este tema para poder evitar de que estos hechos lleguen hasta un feminicidio que ya es un acto exacerbado de violencia. Hasta hoy día los feminicidios inclusive han marcado otra tónica, porque ya son totalmente violentos, son mucho más violentos que antes. Hemos visto inclusive un caso que un hombre la ocultó dentro de un colchón que estaba lleno de púas y cosas. Entonces, estamos advirtiendo que ya este tipo de delitos no solamente es dar un mal golpe y falleció, sino ellos traman cómo matarlas, cómo asesinarlas. El caso de Vilma, que hablábamos recientemente en carnavales, porque esta muchacha fue a comadres, es totalmente flagelada con el Ministerio de Comunicación, Ministerio de Educación. Hasta ahora no se ha cambiado el pensum en los institutos de formación policial, militar, donde también existe mucha violencia.
y que necesitamos erradicarla de nuestro país. Ya lo vamos pidiendo hace muchos años y lamentablemente nada cambia en nuestro país, nada. Y seguimos contando como si fuesen cifras las vidas de las mujeres y es algo realmente indignante. Ya como último acápite en este caso, y le pido que nos aclare qué ocurriría en caso de que prospere este proyecto de ley con la denominada y cuestionada Ley 348, por favor. En definitiva, esta es una ley integral de protección a la mujer y además de protección en cuanto a las víctimas de feminicidios, de que se sumen las condenas y que tengamos cadena perpetua en nuestro país, de que se mejore el sistema penitenciario, porque necesitamos entender que se tiene que hacer una reingeniería absoluta en la justicia y además una protección absoluta a los niños que quedan huérfanos por este tipo de delitos. Que estos niños tengan protección del Estado, que tengan un seguro médico, que tengan por lo menos un vale de alimentación, ya sea, aunque sea pan, porque eso sí les sirve a estas abuelas o tíos que quedan a cargo de estos niños. Necesitamos una atención integral, necesitamos trabajar con prevención, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno. Necesitamos que estas instancias como el Ministerio de Salud también atienda a estos niños. No sabemos si ellos tienen un dentista, no sabemos si el ministro de Educación genera un control de que estos niños huérfanos, que ya van a más de 600, de acuerdo a algunas estadísticas que han realizado instancias particulares, vayan a la escuela, si es que siguen estudiando estos niños o es que abandonan la escuela, se tiene que hacer un seguimiento y necesitamos que estas medidas ya sean radicales, ya no podemos seguir esperando de que la justicia haga justicia, estamos advirtiendo que en 10 años tan solo se han generado 150 sentencias en nuestro país, eso implica que no han trabajado como corresponde. Le agradezco, doctora, por habernos aclarado todo este panorama. Ayer la veíamos justamente ahí en el plantón denominado y queríamos ahondar en información. Le pedimos también que nos vaya informando qué ocurre con este proyecto de ley y que sea de beneficio justamente para esta erradicación de la violencia de género y los hechos de feminicidio, pederastía y demás barbaridades que ocurren en nuestra sociedad. Como siempre, agradecidos. Muchas gracias, muy amable por este espacio. Muy buenos días, bendiciones a todos. Gracias. Ahí está, nos acompañó la doctora Paola Barriga para ahondar en la información que tenía que ver justamente con ese plantón que se había desarrollado en las últimas 24 horas, homenajeando, conmemorando el 8 de marzo y donde se pedía la apertura de la Constitución Política del Estado para que de alguna manera las penas sean endurecidas. Existe una sumatoria de penas e incluso se llegue a una cadena perpetua para aquellos bárbaros que cometan crímenes en contra de la integridad de las mujeres y la denominada violencia de género y feminicidio.